usted ha oído hablar del acuerdo nacional, ¿cierto? Claro que sí, Juan Diego. Esa estrategia del gobierno para llegar de pie al 2026. Sí, la mencionó hace poco además el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, diciendo que hay 5 puntos: desescalar el lenguaje, buscar acuerdos con los empresarios en el tema económico, político, seguridad, bueno, en el tema electoral, todo eso. Pero en los últimos, bueno, no diría minutos, en las últimas horas estuvieron reunidos los gobernadores de Colombia, algunos de ellos aquí en Bogotá. Sí, señor. Y la noticia y la advertencia que hicieron es grave, ¿no? Que les van a reducir las regalías a varios gobernadores y lo que están diciendo, Juan Diego, ellos es que esas regalías que les van a reducir, que en diferentes departamentos representan más de 100.000 millones de pesos, eso quiere decir que les van a reducir para el plan de alimentación Sí. escolar, vías terciarias, entre otros importantes proyectos para los colombianos. Mejor dicho, que van a perder plata los gobernadores, que van a dejar de recibirla por las regalías del petróleo y bueno, de la explotación minera y eso, y que están pegando precisamente hoy el grito en el cielo. Tenemos en este momento contacto con la señora gobernadora del Tolima, Magali Matiz. Gobernadora, qué gusto saludarla, muy buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para ti, para Paula y por supuesto para todos los oyentes y Oiga, televidentes. eso me encanta, ya estamos entrando en sintonía, gobernadora. Los que nos oyen y nos ven. Óigame, la noté a usted, usted es una mujer, bueno, realmente que pelea por lo que tiene que pelear. Y en este caso está defendiendo el dinero de los tolimenses como lo están haciendo otros gobernadores. Explíquenos, por favor, por qué no está llegando qué es lo que les preocupa de las regalías. Bueno, yo tengo que empezar con algo que tú dijiste y es que el acuerdo nacional no se hace a punta de foros ni de paneles de la política chapineruna de Bogotá, sino que el acuerdo nacional se construye desde las regiones y en las regiones. Y a nosotros hoy nos tiene supremamente preocupados lo que está pasando con el proyecto de ley que se presentó del presupuesto bienal de regalías y nos tiene muy preocupados porque en ese presupuesto vemos cómo ha habido una reducción ostensible o hay una reducción ostensible en los recursos del Sistema General de Regalías. Yo hablo, por ejemplo, del departamento del Tolima, donde tenemos una reducción de 122.000 millones de pesos de regalías directas, regalías regionales del 60 y del 40%. Y digamos que, ¿qué es lo que nos preocupa de esto? No es que la plata, pues que no le van a dar más plata a los departamentos, no, nos preocupa la disminución y el impacto que puede generar el que no tengamos estos recursos en las regiones. Estos recursos para invertir en proyectos sociales que son supremamente importantes, como el transporte escolar, como la alimentación escolar, como poder cumplirle a nuestros campesinos que nos piden allá en cada una de las regiones las vías secundarias, el arreglo de las vías terciarias. Y por supuesto que esto nos tiene muy preocupados en relación a lo que va a suceder con las regalías en los próximos 2 años. Pero no solamente en esos 2 años, sino que en esta política de transición energética, en el estudio que hemos realizado, pues hemos advertido que en los próximos 10 años por cada bienio la reducción va a ser alrededor del 15%. Y esto aún nos preocupa mucho más. Entonces, el llamado que hemos hecho al gobierno nacional es que aquí debemos ser muy claros y muy precisos con las regiones y los territorios y no podemos seguir hablando de la paz total, de esa que permite el control territorial a los terroristas, o mejor hablemos de la paz total de la que quiere quitarle las regalías a las regiones para que no tengan para esos proyectos sociales. Y ese es el llamado que estamos haciéndole hoy al gobierno nacional. Tenemos que entrar a mirar qué es lo que va a pasar con esos recursos de regalías y con los proyectos sociales que tenemos en nuestros planes de desarrollo, pero además de eso, Sí, también tenemos que mirar gobernadora, cómo vamos a cumplir con los planes de desarrollo claro, que socializamos con toda la comunidad y que pueden estar en sí. riesgo de financiación con la disminución de estas regalías. Es una gobernadora sin carreta definitivamente. Sí, Dice sí. las cosas como son y Ujú. eso aquí en W sin carreta nos gusta. Pero gobernadora, entre varios mandatarios dijeron que esto era prácticamente que un raponazo. ¿El raponazo de dónde viene? Yo diría que aquí a las regiones nos están asfixiando y nos están asfixiando porque cada vez vemos cómo se centraliza más, hablamos y tenemos un discurso de descentralización, de autonomía territorial, pero con los hechos y con las acciones estamos viendo cada vez una centralización mayor.
Miren ustedes lo que va a pasar con este proyecto de ley que está cursando en estos momentos en el Congreso de la República, que acá no solamente se está hablando de una reducción de las regalías, sino que hay artículos dentro de ese proyecto de ley que establecen unos lineamientos que deben ser fijados por parte del gobierno nacional para realizar redistribución de los mismos recursos de regalías, centralizando absolutamente todo y dejando por fuera el concepto que tenemos los gobernadores y que tenemos en las regiones para poder llevar a cabo estas inversiones. Por eso algunos gobernadores hemos dicho que este es un raponazo a las regalías que le pertenecen a los territorios, que le pertenecen a las regiones, como lo dijo la gobernadora del Meta. Sí, señora gobernadora del Tolima, Magali Matiz, un placer tenerla aquí en W Sin Carreta, oyéndola y viéndola. Muchísimas gracias y esperemos que despeje el camino para lograr ese gran acuerdo del que pues se habla tanto. Claro que sí, Juan Diego, y yo vuelvo y reitero, ¿de qué paz total es la que estamos hablando en este país? ¿De la que permite la presencia y el control territorial de los terroristas o de la que quiere quitarle las regalías a las regiones para que estas regiones no tengan inversión social? Y eso tenemos que dejarlo muy claro. Y el acuerdo nacional, ese del que tanto están hablando, ese no puede ser el que se construya desde Bogotá, desde los escritorios de Bogotá. Esos acuerdos se tienen que construir en las regiones, para las regiones y por la gente que está en cada uno de esos territorios. Muchas gracias, Juan Diego, y a Paula, muchas gracias. Queda clarísima su posición, señora gobernadora del Tolima. Son las 12:39 de la tarde. Naturalmente, usted no se queda quieta nunca. No, Juan Diego. Es que me escarba pica, por todo lado. Así como a usted le pica irse abajo a la calle y estar allá, a mí también me llaman los documentos. Los documentos, hurgar, encontrar cosas. Bueno, ayer nos puso en evidencia una gravísima situación con el tema de los hospitales que quiere construir también este gobierno. Pero ahora nos quiere desmenuzar. Contar de manera clara, sencilla, concreta, como nos gusta en W Sin Carreta, lo que está pasando, por qué hay que prestarle atención a lo que está ocurriendo allá en el edificio que les hemos venido mostrando en el centro de Bogotá con la investigación del Consejo Nacional Electoral. Aquí está el informe de Paula Bolívar. En todo tipo de elecciones populares, el Consejo Nacional Electoral emite una resolución en donde pone los topes de dinero, de recursos que pueden utilizar los candidatos, ya sea para las alcaldías, para el Congreso o para la elección presidencial. Y justamente estamos acá en W Sin Carreta analizando esa resolución que publicó el Consejo Nacional Electoral en el año 2022, en donde estableció cuáles eran los topes para los precandidatos presidenciales en esa campaña. Pues para la primera vuelta lo que establece este documento es un tope máximo de 28.536 millones de pesos y para la segunda vuelta de 13.347 millones de pesos. Pues el 2 de septiembre de este año, nuestro colega Daniel Coronel publicó aquí en la W Radio esa investigación exhaustiva que adelantaba el Consejo Nacional Electoral en cabeza de 2 magistrados que aseguraban que el presidente había violado estos topes establecidos. En la primera vuelta por 3.700 millones de pesos y en la segunda vuelta por 1.600 millones de pesos. Esto fue lo que pasó en septiembre. El explosivo reporte Coronel, las cifras que encontró el Consejo Nacional Electoral y que demostrarían, al concluirse la investigación, que se han violado los topes de la campaña presidencial. Las consecuencias son para el gerente de la campaña en lo penal y en lo político, obviamente, para el candidato que lo atiende una instancia distinta. El único juez del presidente de la República es la Comisión de Acusaciones en la Cámara. Daniel, primicia del reporte hoy. Buenos días, Julio. Este es el reporte Coronel. La campaña del presidente Gustavo Petro habría incurrido en violación de los topes legales de gastos y financiación en las 2 vueltas de la elección presidencial. Además, habría recurrido a aportes de fuentes prohibidas en las 2 vueltas de la campaña. Según esta investigación, serían
7 violaciones de los topes. La primera es que no se reportaron 500 millones de pesos de FECODE, no se reportaron 500 millones de pesos del Polo Democrático. La tercera violación, no se reportaron 931 millones de pesos provenientes de Ingenial a través del contrato de testigos electorales. La cuarta, no se reportaron 356 millones de pesos con un medio de comunicación. La quinta, no se reportaron más de 200 millones de pesos de la misma empresa llamada Ingenial Media, que también habrían contratado la operación de testigos. La violación número 6, según este documento, 1.200 millones de pesos que no se reportaron en vuelos privados y en helicópteros. Y la séptima violación, según los magistrados, 121 millones de pesos que no se reportaron, que fueron entregados por la Unión Sindical Obrera.